y me pregunto, ¿cómo sigue la tarde? Con calor, esa es la respuesta. Miren, para la tarde 31 de temperatura promedio con el cielo parcialmente nublado y para la noche 25 con el cielo despejado. Ya estamos llegando a los días de mínimas altas, mínimas de 25, 26, por eso no dormimos bien a la noche y tampoco andamos bien de día por el desastre del tránsito, el caos en el centro, micro y macro centro, justamente hoy por las marchas, movilizaciones, protestas y convocatorias que hay alrededor del Palacio del Congreso, donde a partir de las 14 se discutirá la reforma previsional, también la reforma tributaria. Ahí vemos imágenes del kilómetro cero de la República Argentina. Esta sesión especial, como decíamos, empieza a las 2 de la tarde. Esa es la avenida Callao, entre Rivadavia y la siguiente. Y justamente, para conocer más detalles de la reforma previsional que tiene en vilo al país, Diego Morán recibe un invitado que amplía los detalles. Claro, pues tengan en cuenta que en este momento el Congreso, en sesiones extraordinarias, se está tratando por lo menos 2 de todas las reformas que está impulsando el gobierno después de las elecciones legislativas. Por supuesto, la previsional es la que más llama la atención porque en el caso de aprobarse hoy en el recinto de diputados, ya es ley, falta que la promulgue el Ejecutivo nada más. Pero después hay otra reforma, que es la impositiva, que también se va a tratar hoy en el recinto, que ya tiene la sanción de la comisión, pero en el caso de aprobarse recién en febrero. Y hablar de acá febrero es ciencia ficción. Para hablar de estas 2 reformas hemos invitado a Leandro Mora Alfonsín, que está con nosotros, que es economista. Gracias por estar con nosotros y sobre todo un día como hoy en que movilizarse por la ciudad es complicado. Fue muy cómodo llegar al canal. Me imagino. Así que doblemente agradecidos en ese sentido. Leandro, a grandes rasgos, ¿por qué hay tanta polémica con la reforma previsional? A ver, lo que está incluyendo la reforma previsional es un cambio en la fórmula del ajuste de los saberes, en cómo se van a actualizar los saberes, que a priori para el año 2018 perjudica a lo que ganarían los jubilados durante ese año. Básicamente por 2 cuestiones. Primero, lo que propone es, a partir de la ley, no estás haciendo un empalme con el sistema actual. El sistema actual ajusta semestralmente de acuerdo a cuestiones que tienen que ver con la recaudación y demás. Ahora vas a ajustar trimestralmente por inflación en un 70% y por un 30% el índice de salarios. Claro, que eso mucha gente lo discute porque dice que en muchos países del mundo la actualización de los saberes tiene más que ver con los salarios que con la inflación. Exactamente. Y además, independientemente de lo que es la fórmula, el hecho de que vos no empalmes con el sistema actual hace que los primeros 3 meses los jubilados no perciban ese aumento. Claro. En total, le estás comiendo un 3% que de acuerdo a distintos escenarios, ayer en Clarín hicieron una simulación, hay otros economistas que hicieron otras, el CEPA, de todo el arco ideológico hicieron simulaciones y estamos hablando de una pérdida entre los 5.000 y los 7.000 pesos en el año para un jubilado que percibe un haber promedio. Claro, con este nuevo cálculo. Ahora, desde el gobierno dicen, no, que en realidad a largo plazo, y cuando hablamos de jubilados, hablar de largo plazo ya arrancamos menos 10, ¿no? Diría Keynes. Claro, no es algo que es bien visto, pero comentan que si la inflación baja y que esa es la idea del gobierno, el cálculo ya no es tan malo. ¿Qué hay de cierto en ese argumento? A ver, por eso me concentraba al principio a decirte que pasa en 2018. Después la fórmula, actualizando por inflación y por salarios, en teoría no deberías perder. Pero yo te invito a pensar un poco en Argentina. Vos tuviste que en el 2014 o en el 2016 los salarios crecieron menos que la inflación. En ese caso, también la fórmula estaría perjudicando, en años de ese estilo, estaría perjudicando la fórmula en cierto nivel el haber potencial de un jubilado. Ahora, independientemente de esto, también hay que pensar que estas reformas estructurales que se están planteando en un marco en 3 semanas de debatirlas y que la ley salga rápido, en otros países son debates que llevan muchísimo más tiempo. Claro. Estamos hablando que no se está considerando cuestiones del bono demográfico, de cómo es la pirámide poblacional de la Argentina, y hay una cosa que ningún político o ninguna fuerza política está poniendo arriba de la mesa, que es ¿cuál es la calidad de vida de un adulto mayor en la Argentina comparado con otros países? Al menos de la región, ¿no? Pues o al menos de la región. Siempre salimos perdiendo, pero al menos de la región, pero a lo que voy es, el año pasado el PAMI redujo las prestaciones en términos de gratuidad de remedios, es decir, esas son cuestiones que si bien no son
los pesos del haber jubilatorio, son cuestiones que tienen que ver con el ingreso real de los adultos mayores. Claro. Es una población en situación de potencial vulnerabilidad y hay que cuidarlos. Uno entiende que hay que pensar en la sostenibilidad del sistema. El sistema tiene que ser sostenible. ¿Se requiere una reforma en la Argentina provisional? Sí, se requiere. Ahora, el debate tiene que ser muchísimo más profundo. Claro. A las apuradas no llegas a ningún lado. No, incluso tan a las apuradas fue que estaba previsto que la semana que viene recién se trate, que igual hubiera sido las apuradas, ¿no? Pero estaba previsto que sea la semana que viene y a último momento del gobierno dijeron, vamos a hacerlo antes, por las dudas, porque el conflicto está creciendo. Tenemos otra opinión más al respecto, que es la de Adrián Trócoli, está con nosotros, es abogado especialista en temas previsionales. Gracias por estar. Ha sufrido el tránsito, ¿no? El día de hoy está también. fatal, en Sí, parte complicado. por El corte que hay en el Congreso, el ¿no? corte que hay en Claro, el claro. Congreso, Sí, sí, que lo estamos viendo exactamente. recién. ¿Y cuál es tu visión acerca de este proyecto? Coincido con muchos de los puntos. Creo que lo más grave del proyecto no son los resultados, sino la falta de debate. Tuve la suerte, mala creo, de estar en la comisión. En aquella foto de Agustín Rossi subiéndose a... Sí, lo de Rossi fue casi una... Digo, para orientar a la gente que nos está viendo, ¿no? Una fue como anécdota. lo más saliente de eso. Pero el debate en sí yo lo veía por la tele y no parecía un debate. O sea, era Exactamente. los diputados mismos, ¿no? Cuando se hablaban uno al otro, lo contábamos ayer en el programa, decían, porque yo creo que acá era como un discurso de barricada de los dos lados, ¿no? Absolutamente, fue de los dos lados. Me parece lamentable que la oposición saliera simplemente a decir no me gusta, pero el oficialismo le echara en cara lo que no había hecho la oposición sin que ni uno solo de ellos hiciera un planteo razonable. El problema que comentaban recién de la falta de tiempo para el debate es fundamental. Los especialistas, los que no hacemos otra cosa más que esto, demoramos en entender de qué se estaba hablando porque tiene detalles. Hay 3 o 4 cuestiones del proyecto que nadie debatió, pero digo un par. Los ministros de Economía y Trabajo plantearon el problema que se había generado con la fórmula Molián en 2008. Chicos, noticias, no había fórmula Molián en 2008. Claro. Sí, sí. Y Nació lo después. planteaban como un problema. Entonces, si esto pasa en el seno del debate de la comisión y no hay un solo diputado que pudiera argumentarle que el gráfico que estaban mostrando era incorrecto y no tenemos 2 días desde el debate de la comisión para que vayan a discutirlo hoy en pleno, es poco serio como para empezar a hablar. Creo que la idea de pasar a una base medida por inflación no es necesariamente mala, como todos saltaron a decir desde la oposición. Porque en un 70% el cálculo tiene que ver con la inflación y en el otro 30% con la evolución de los salarios, ¿no? Entonces, Con la, a eso te evolución referís. con la evolución de un salario medido por la Secretaría de Seguridad Social, que es la que ha hecho trampa en los últimos 30 años, así que decirle los salarios, Sí, yo decía para resumir. pero es ponerle un título un poco... Pero la idea de que el 70% restante del cálculo y que sea fuera base de inflación, y que fuera el ¿no 100, te parece y que fuera el 100% incorrecto? no sería mala. Digamos, de por sí no es malo, pero tampoco es una gran solución. El problema es que esto se elige hacer cuando la inflación va a la baja y tenemos un atraso en las jubilaciones respecto a la inflación de los 2 últimos años. ¿Lo ves así? Sí, coincido con el ángulo que está proponiendo y yo creo que también hay que tomar en cuenta que solamente se están debatiendo aspectos que tienen que ver con una cuestión de relajar obligaciones fiscales, o sea, relajar el tema del gasto público y reducir el déficit. Y si vos planteás tenés la oportunidad histórica de plantear una reforma previsional donde podés plantear argumentos y donde tenés la hegemonía y donde tentás un cierto consenso para empezar a discutir, bueno, edades, cuál es la calidad de vida de nuestros adultos mayores, y si no solamente nos detenemos en una cuestión del haber y estamos pichuleando un 3% por no hacer bien el empalme y demás, es estar desgastando, invitando a la conflictividad social. Claro. O sea, lo que se ve en la calle hoy, el conflicto que se ve, no es que la gente sea golpista, es que la gente, o sea, ve minado su capacidad de ingreso. Claro. Entonces es lógico que estés... es un camino apresurado, digamos. Bueno, recién veíamos, mientras vos hablabas, las imágenes del debate en comisión, ¿no? Que hacíamos referencia a esa imagen, que ayer contábamos que cuando los diputados o los senadores tratan un tema, en el momento en el que realmente se escuchan, debaten, invitan a gente que sabe, especialistas, es cuando se trata en comisión. Después cuando se trata en el recinto, medio que ya está todo precocinado, es simplemente contar porotos, pero ahí nadie se escucha, todos hacen los discursos para la tele, para las y tribunas. quizás cambiar una coma, pero uno debiera tener un trabajo anterior. Bueno, Claro, pero en esta- comisión, decía, para cerrar el concepto, es cuando realmente deberían escucharse y uno dice, está bien esa observación, la voy a notar, o ¿qué te parece esto?
Pero si en comisión fue eso que estamos viendo, y ahí arrancamos mal. Con la 26417, la ley que está modificando esto, la ley de movilidad, el debate duró un par de meses, no es que fue una cosa súper debatida, pero se invitaron durante 2 semanas en la Cámara de Diputados a una docena de expertos. Claro. En base a lo que ellos dijeron, se tomaron varias modificaciones. No es que la ley sea perfecta, la ley de movilidad tiene de hecho errores gruesos y en la implementación tiene errores de cálculo también que habían sido denunciados por el gobierno en febrero de este año. Pero la falta de formas hace que se cometa... El nivel de error que se tiene es que salió la ley del Senado mal escrita para diputados. No se tomaron el tiempo de escribirla, copiaron y pegaron mal. Claro. No, es demasiado poco serio. Si el apuro... Evidentemente es una cuestión fiscal de muy corto plazo. El debate en comisión, además, hay una comisión formada hace casi 2 años que apenas sí sesionó y en 2 días de debate de comisión, o un día como fueron las imágenes que estamos compartiendo en este momento, no podés pretender que se hagan todos los cambios y que estén todas las voces bien representadas. Es desgastar un poco el debate público. Claro. Además se dijeron cosas que no se pudieron contrastar, a ver... El planteo oficial es que esto se hace hoy. Hubo un cambio de discurso. En el Senado se hizo, cuando se planteó la reforma, venía a cuento de que se hacía porque no se puede cubrir el déficit con que genera la fórmula actual. Genera una distorsión, lo cual es cierto, la distorsión se produce, que no se pueda pagar no se ha demostrado, puede ser cierto, pero entonces que no pueden subir más que la inflación. Como parece que el discurso no vendía demasiado bien, cuando se bajó a la Cámara de Diputados, Duhovne dijo literalmente, esto se hace para evitar desfasajes como el 2014 y 2016, esto es a favor de los jubilados para combatir la inflación, para que puedan cubrir la inflación en momentos de alta inflación. La verdad yo tengo un cálculo, lo digo muy por arriba, para 2016 haber aplicado la fórmula que tiene hoy en el debate, el proyecto, hubiera dado 1.200 pesos menos en todo el año, 100 pesitos por mes, de lo que dio la fórmula vieja. Muchachos, esto iba a solucionarlo. En vez de solucionarlo dan un peso menos, pero aunque dé lo mismo y aunque dé un peso más, no es una solución. Nosotros perdimos, los jubilados perdieron 10% en 2016 contra la inflación. Se supone que las jubilaciones subieron 31 contra 40 que hubo de inflación. Entonces, esta fórmula que se supone soluciona los problemas de la inflación, no lo soluciona. Y además tiene 3 o 4 problemas más que no han sido, que están metidos ahí adentro y que por chicanas políticas, la verdad, se perdieron. Y quizás uno de los problemas, que para eso lo vamos a invitar en otro momento, es que esta reforma provisional está atada a la otra reforma que es la tributaria, ¿no? Porque no es que se trata solamente este tema, están las 2 reformas que cruzan sus caminos. Por lo tanto, quizás eso sea el motivo por el cual se debate tan rápidamente, ¿no? Porque va de la mano un acuerdo con el otro que a su vez no es una idea del gobierno nacional, sino que este proyecto tuvo el consenso de 23 de los 24 gobernadores, ¿no? Pleno Rodríguez A, desde Larreta, pasando por Alicia Kirchner y los peronistas. No, el proyecto no tuvo consenso. Pero los gobernadores los gobernadores dijeron que nosotros queremos mantener un ingreso y vamos a ceder que cambien la fórmula, pero los parámetros de la... A ver, el Pacto Fiscal Federal, creo que se llama, dice que tienen que dar una fórmula que garantice que no dé menos que la inflación. Esta fórmula no garantiza que dé menos de la inflación. ¿La conclusión tuya, Leandro? Todas las reformas que están habiendo, ya sea previsional, tributaria, laboral y demás, si bien es cierto, tienen caminos que se cruzan, forman parte de los consensos a construir y la relación que se está dando con las provincias y demás. En parte no necesariamente es lo que después tiene que pasar en el Congreso, son poderes independientes. Claro. Lo que opine un gobernador obviamente va a influir en el senador o en el diputado de la provincia, pero lo cierto es que hay temas que son muy profundos. Claro. En la tributaria estás hablando de muchos aspectos que van al desarrollo de economías regionales que están cuestionados. Que ahí está la idea, ¿no? Que el Congreso debata y llegue a conclusiones buenas. Bueno, veremos. Vamos a estar en vivo viendo lo que ocurre allí en el Congreso de la Nación. Por ahora, caos de tránsito. A partir de las 2 de la tarde empezará a tratarse en el recinto y veremos qué ocurre. Muchas gracias a ambos. A ustedes les decimos que se queden en el canal de la ciudad porque hasta el mediodía estamos en vivo en Hoy Nos Toca. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play? You said that you've never been, but all the things that
from my bed. 'Cause you said